Sea bienvenido a la casa de Dios, amén. Y bueno, vamos a iniciar esta mañana con, quiero enseñarle, más que predicar, quiero enseñarle algo de la palabra de Dios esta mañana. Abra su Biblia en Lucas capítulo 3, versículo 23. Si usted trae su Biblia, abra su Biblia en Lucas capítulo 3, versículo 23. Vamos a estar utilizando varios pasajes de la Biblia, porque esta es una enseñanza esta mañana. No es solo cómo iniciamos, sino cómo terminaremos. No es solo cómo iniciamos, sino cómo terminaremos. Y este día quiero predicarte un poco de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero predicarte un poco de la vida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña mucho de Jesucristo, pero solamente quiero hablarte un poco de la vida de Jesucristo. La Biblia dice que tenía como 30 años cuando nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio. Así que esta mañana quiero hablarte de la vida de Jesucristo. Quiero hablarte de las 7 palabras. Quiero hablarte de la cruz de Cristo y quiero hablarte de la resurrección de Jesucristo. Es un tema importante que todo cristiano debemos de aprender y de saber. Dice la Biblia, capítulo 2 de Lucas 3, versículo 23, y dice de la siguiente manera: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, según se creía de José, hijo de Elí. Según se creía que era hijo de José, pero tú y yo sabemos de quién era hijo. Se abre el cielo y se oye una voz que dice: tú eres mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. La Biblia en el Nuevo Testamento nos habla del anuncio del nacimiento de Jesucristo. La Biblia en el Antiguo Testamento nos habla del anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas capítulo 2, versículo 42 nos habla que cuando Jesús tenía 12 años, cada año sus padres subían a Jerusalén e iban a ofrecer su sacrificio. Y cuando tenía Jesús 12 años, en ese momento le tocó a los padres de Jesús subir a Jerusalén. Y dice la Biblia que Jesús se quedó en el templo y sus padres se regresaron a su casa, y pasaron 3 días hasta que se dieron cuenta que Jesús ya no estaba con ellos, y regresaron nuevamente a buscar a Jesús. Y 3 días después encontraron a Jesús en el templo, al lado de los doctores de la ley, preguntando y platicando con ellos. Así que habían pasado 3 días y los padres de Jesús dijeron: algo nos hace falta en nuestra vida. Es Jesús el que nos hace falta. Yo no sé cuánto tiempo lleves tú que estás viendo esta transmisión sin caminar o sin sentir a Jesús en tu vida y en tu corazón. La Biblia dice que estos 3, que su familia, sus padres habían pasado 3 días, pero hay muchas personas que llevan toda una vida caminando sin Cristo, sin Jesús, y no se han dado cuenta cuánta falta nos hace tener la presencia de Él en nuestras vidas. Y dice la Biblia ¿va a entrar alguien para que abran allá, por favor? Dice la Biblia que Jesús habla de su nacimiento, antes de su nacimiento, en su nacimiento, y habla cuando tenía 12 años. Y dice la Biblia que Jesús, cuando regresaron sus padres, estaba sentado con los maestros de la ley, ahí estudiando, preguntando y platicando con ellos. Ahí estaba Jesús. Así que cómo me gustaría ver una generación de niños, entre esa edad de 12 años, que tienen la capacidad de sentarse al lado de sus padres y preguntarles: papá, mamá, leí la palabra de Dios y hay algo que no entendí, ¿me podrías explicar? ¿Me podrías comentar? Y los padres que estudiamos la palabra de Dios deberemos de tener una respuesta siempre para la vida de nuestros hijos. Ojalá los niños que estén viendo esta transmisión, que están allí en sus casas, puedan comenzar a escudriñar la palabra de Dios, y cuando llegue un momento de que tengan una duda o una pregunta sobre la palabra de Dios, así como Jesús platicaba con los maestros de la ley, los niños vayan y pregunten a sus papás y los metan en aprietos, para que entonces los papás tengamos que escudriñar cada día más la palabra de Dios. Amén. Me gustaría ver esa generación.
Me gustaría ver una generación. Le decía en la mañana a los hermanos, yo fui un niño muy preguntón. Siempre andaba preguntándole a los pastores, a mis papás. Cuando llegué a Monterrey hace 23 años con mi esposa, conocimos a un hermano que es escatólogo y me encantó la forma de enseñar sobre el libro de Revelación, sobre el libro de Apocalipsis. Y el primer día que lo conocí, lo invité a casa y le empecé a bombardear de preguntas y pregunta tras preguntas, y el hermano se apasiona en que tú le preguntes, y no, hombre, se convirtió en una plática, en una comida, y creo que hasta la cena, y hasta el día de hoy tengo amistad con él y me encanta platicar con él porque es un hombre que tiene sabiduría de Dios. Pero me gustaría ver una generación de niños que se pueden levantar con la presencia de Dios, que se pueden levantar porque han escudriñado, han buscado la palabra de Dios, han leído, han escudriñado la palabra de Dios, y se pueden levantar para decirle: papá, mamá, ¿me quieres explicar este pasaje de la Biblia? Y que su papá y su mamá no le digan: vamos a ir a preguntarle al pastor, sino su papá y su mamá digan: claro, hijo, por supuesto, qué bueno que estás leyendo la palabra de Dios, qué bueno que estás escudriñando la palabra de Dios, déjame decirte qué significa ese pasaje. Sabe, yo me gozo, y lo he platicado con mi esposa, la pastora Lorena, muchas veces. Me encanta ver a mis hijos cuando están leyendo, cuando están estudiando la palabra de Dios, y cuando vienen conmigo y me dicen: papá, hay un principio en la palabra de Dios que empieza así, así, y empiezan a desglosar un pasaje de la Biblia, y yo me quedo con el ojo cuadrado diciendo: si no me pongo a estudiar más, estos muchachos me van a dar la vuelta y me van a quitar del ministerio y se van a quedar ellos. Y eso me motiva a escudriñar más la palabra de Dios, a subir mi nivel de relación con Dios para tener un nivel de prédica diferente. Amén. Así que quiero ver esa generación. ¿Cuánto le gustaría ver esa generación de niños como Jesús, que son capaces de preguntar, que no les da miedo preguntar, que son capaces de levantarse y preguntarle a sus papás qué dice, qué quiere decir este pasaje de la palabra de Dios? ¿Cuánto le gustaría ver esa generación? Yo digo que a mí me gustaría ver esa generación. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, esta mañana yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos vas a enseñar a nuestras vidas. Gracias por lo que nos vas a revelar. Que tu palabra edifique, cambie, transforme, Señor, nuestras vidas. Padre, abrimos nuestros oídos para oír tu palabra. Abrimos nuestro corazón para recibir nuestra palabra, tu palabra. Y abrimos nuestro espíritu, Padre, para discernir esta mañana tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la Biblia, Lucas capítulo 3, versículo 21: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando. Aconteció que cuando todo el pueblo se estaba bautizando, Jesús también fue bautizado, y orando, dice la Biblia, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo. ¿De dónde vino la voz? Vino una voz del cielo hacia la tierra que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Se abre el cielo y Dios mismo está confirmando: esa persona, ese hombre que está ahí a punto de ser bautizado, es mi Hijo amado y yo tengo complacencia en él. Estaba diciéndole a todo el mundo: ahí está mi Hijo amado. Estaba ratificando, estaba confirmando, estaba hablando de la identidad correcta de Jesucristo. Él es mi Hijo amado. Iglesia, ¿tú te sientes hijo amado de Dios o no? Porque la Biblia dice, Juan 1:12: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, nos ha dado la potestad, el privilegio, la bendición de ser llamados sus hijos. Yo quiero ver el cielo orando, ver el cielo abierto que diga: tú eres mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Tú eres mi hija amada, tú eres mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado. Y dice la Biblia: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús fue bautizado. Dice la Biblia, este pasaje, que estaba orando. Dice la Biblia que se abrió el cielo y que descendió el Espíritu Santo y se oyó una voz de confirmación o de afirmación: tú eres mi Hijo amado.
está hablando de identidad. Estaba el Padre confirmando al mundo la identidad de su Hijo Jesús. Y mucha gente escuchó esa voz que decía: tú eres mi Hijo amado. Y yo me atrevo a pensar que esa misma gente estaba en el juicio de Jesús cuando le preguntaron: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? No habían oído 3 años y medio la voz del cielo, la voz de Dios Padre diciendo: tú eres mi Hijo amado. Entonces, ¿por qué se preguntaban 3 años y medio después? ¿O por qué le preguntaban a Jesús: ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Cristo? Iglesia, muchas veces que le fallamos a Dios es porque nos olvidamos lo que somos, nos olvidamos que somos hijos de Dios. Cuando tú y yo como hijos de Dios nos olvidamos que somos hijos de Dios y que los hijos de Dios no actuamos de esa manera como los hijos de los hombres o como los hijos que no son de Dios, es cuando tenemos un problema. Nuestra correcta identidad me define que yo soy hijo de Dios, y las cosas que debo de hacer están escritas en la palabra de Dios, y las cosas que no debo de hacer también están escritas en la palabra de Dios. Soy hijo de Dios, nací para reflejar las obras de mi Padre aquí en la tierra, nací para reflejar las obras del Padre aquí en la tierra. Lucas capítulo 3 versículo 23 dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Jesús mismo era de 30 años, dice que era de 30 años. La Biblia habla profecía antes de su nacimiento. La Biblia habla de su nacimiento. La Biblia habla cuando Jesús tenía 12 años y estaba en el templo. Y después cuando tenía 30 años. Pasan 18 largos años que la Biblia no habla nada de Jesús. ¿Qué hizo esos 18 largos años? ¿Qué estuvo haciendo Jesús por 18 años? Hasta estaría de rebelde con sus padres, se metería a una banda de rock, andaría grafiteando. ¿Qué hizo Jesús durante esos 18 años? Y al leer la palabra de Dios entendemos lo que hizo Jesús durante esos 18 años. Lucas capítulo 4 versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 4 versículo 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Dice la Biblia que después de haber sido bautizado, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y el diablo seguramente oyó cuando Jesús estaba bautizando, y oyó la voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. Y el diablo lo lleva allí, estando ya en el desierto, el diablo lo comienza a tentar. Y dice la Biblia que 3 veces se le acercó e intentó afectar su identidad. Es decir, si logro hacer que se olvide por un momento quién es, lo habré desviado de su propósito y habré ganado una batalla. Si logro hacer que Jesús se olvide de quién es, lo habré desviado de su propósito y habré ganado una batalla. Y el diablo le dice: Jesús, si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Oh, miserable diablo. Jesús podía hacer que esas piedras no solamente se convirtieran en pan, sino en carne, en hamburguesas, en lo que él quisiera. Pero Jesús le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y yo me pregunto, ¿cuándo Jesús estuvo escudriñando las Escrituras? ¿Cuándo Jesús estuvo aprendiendo las Escrituras? Pasó 18 largos años preparándose y estudiando la palabra de Dios. Y después dice la Biblia que el diablo lo lleva a un monte alto y le dice: mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Ah, miserable diablo, ¿acaso no sabías que todos los reinos y todo el mundo y todo el universo es de Jesús? Porque todo lo que tiene el Padre, dijo Jesús, es mío. Es como cuando ves a un niño y lo puedes llevar a un niño a su cuarto y tiene muchos juguetes, y le dices al niño: mira, todos estos juguetes te voy a dar si tan solo haces esto. Y el niño te va a decir: estás loco, esos juguetes ya son míos, mi papá me los dio. Los reinos son míos, mi papá me los dio. Pero el diablo por segunda vez intenta afectar la identidad de Jesucristo. Después lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo
y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Si eres, nuevamente está tratando de afectar la identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Y Jesús le responde nuevamente con la palabra de Dios. Las 3 veces el diablo intentó afectar su identidad, pero en ninguna pudo lograrlo. Y comienza Jesús el inicio de su ministerio. No es cómo inicie solamente, sino cómo vamos a terminar. No es cómo inicie, sino cómo vamos a terminar la carrera que nos es propuesta. El apóstol Pablo decía: he corrido la buena carrera, he acabado la carrera, por lo cual me está esperando, Así que Jesús inicia su ministerio. Número 1, fue bautizado. Número 2, estaba orando. Número 3, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, en forma corporal. Número 4, y grábate eso en tu mente: se abre el cielo y se oye una voz del cielo que decía, una voz del cielo hacia la tierra, que decía: tú eres mi hijo amado. Amén. Después es llevado al desierto para ser tentado. Después pasa un tiempo y Jesús empieza a llamar a sus discípulos. Después viene el milagro en las bodas de Canaán. Así inicia Jesús su ministerio. Vayamos a cómo termina Jesús su ministerio. Y usted sabe la palabra de Dios porque la ha leído. Jesús envía a sus discípulos a preparar la cena, la última cena. Y ahí está Jesús y sus 12 discípulos tomando la última cena. Después está orando solo en el Getsemaní. Lo acompañan sus discípulos, pero ellos se quedan a una distancia, y Jesús va a orar y se pone a orar al Padre, y sus discípulos se quedan dormidos y Jesús está orando solo. Después Judas lo entrega. Después Pedro lo niega y le seguía de lejos. Después le hacen un juicio sin ser culpable. Le quitan sus vestidos, le ponen una corona de espinas, lo golpean y lo crucifican por ti y por mí. Dije, lo crucifican por ti y por mí. Y estando en la cruz, dice la Biblia que se oyó una voz. Pero esta no fue del cielo hacia la tierra. Esta voz que se escucha ahora es de la tierra hacia el cielo. Es de Jesús hacia el Padre, diciéndole: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se oye una voz de la tierra hacia el cielo, una voz de Jesús hacia su Padre, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al inicio se oye una voz: tú eres mi hijo amado. Al final del ministerio se oye una voz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz Jesús nos perdona. En la cruz Jesús nos perdona y nos enseña a que desde la cruz, y no me refiero a una cruz de madera. Cuando digo la cruz me refiero al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti, por mí. En la cruz Jesús nos enseña a perdonar. No hay ofensa que tú y yo desde la cruz no podamos perdonar, porque si Jesús me perdonó, yo también puedo perdonar. Dije, si Jesús me perdonó, yo también puedo perdonar, porque el Padre nuestro dice: perdona a todas, así como yo también perdono a... Así que podemos en la cruz perdonar todas las ofensas. No es solo cómo iniciamos, sino cómo terminamos. No es solamente la vida del cristiano, no es solamente iniciar con mucho gozo, con mucha pasión el caminar con Cristo, sino es vivir con esa misma pasión y terminar con esa misma pasión el camino. No es como inicias en tu relación matrimonial, porque puedes iniciar, enamorado. El día de ayer hablaba con mi mamá y me decía: ¿qué estás haciendo? Y le estoy aquí en la casa solo con mi esposa echando novio, porque mis hijos están en la iglesia. Y mi mamá me dijo estas palabras: espero que estés viendo a tu esposa con los mismos ojos de borrego a medio morir que la veías cuando la conociste. Se llama cómo inicias, cómo avanzas y cómo terminas. Porque podrás iniciar en tu matrimonio, enamorado, pero al pasar de los tiempos no sé cómo se encuentre tu relación. Pero que cuando termines, y no me refiero a que termine la relación matrimonial, sino a cuando uno de los dos sea llamado a la presencia de Dios, podamos terminar con la misma pasión, con el mismo ojo de
de borrego a medio morir, enamorado de nuestro cónyuge. No es cómo inicias solamente, sino cómo terminas en tu relación matrimonial, en tu relación familiar, en tu trabajo. Porque puedes ingresar a un nuevo trabajo con mucho gozo, con mucha pasión, llegar temprano, pero avanzan los días y empezamos a hacer solamente lo necesario y no te pagan por hacer lo necesario, nos pagan por hacer nuestro trabajo. No es solamente cómo inicias en un trabajo, sino que perseveres y que al final, cuando Dios te permita salir de esa empresa y entrar a otra, salgas con la misma pasión, con el mismo gozo, con el mismo entusiasmo que iniciaste a trabajar, salgas con la misma pasión. No es solamente iniciar, sino terminar con la misma pasión con la que iniciaste. No es solo terminar, sino terminar con la misma pasión con la que iniciaste. ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario, iglesia? ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? Dice la Biblia que crucificaron, llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota y allí fue crucificado. Gólgota en hebreo significa el lugar de la calavera. Era un lugar de muerte, era un lugar donde la vida terminaba, era un lugar árido, era un lugar de muerte. Para muchas personas el Gólgota representaba el fin de su vida, pero para ti, para mí, para los hijos de Dios, la vida no terminó en el Gólgota. La vida en Cristo Jesús inició en el Gólgota. La vida inició en el Gólgota, cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y nos dio una nueva vida. Juan 1:12 dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, nos ha dado la potestad y el privilegio de ser llamados sus hijos. Para los hijos de Dios, la vida nació allí, en ese lugar. Quizás Dios te ponga en algunos Gólgotas. Quizás Dios te lleve a algunos Gólgotas. Quizás en tu familia hay algunos Gólgotas. Quizás con tus vecinos, quizás en tu área de trabajo hay algunos Gólgotas, algunos lugares de muerte. Pero si Jesús te lleva a esos lugares, es porque sabe que tú puedes llevar una palabra que les dé vida. Dije, puedes llevar una palabra que les dé vida. Jesús dijo: mayores cosas a las que yo hice, vosotros pueden hacer. Así que si Dios nos lleva a un Gólgota, es para bendecir y darle vida a ese lugar. Es para bendecir y darle vida a ese lugar. En la mañana les comentaba, cuando llegamos a rentar este lugar, toda esta colonia, todo este lugar era un lugar de muerte. Todos los negocios estaban cerrados, no había negocios, estaban cerrados, y los pocos que había estaban cerrados. Terreno baldío acá, terreno baldío enfrente también. Nos tiraban perros muertos allá, perros muertos allá, y paso de delincuentes en este lugar. Era un lugar de muerte. Pero míralo ahora, sal y observa. Y esto lo ha hecho la gracia de Dios sobre nosotros. Cornerstone Monterrey le ha dado vida a este lugar. Ahora hay negocios prósperos allí en la esquina. Ya se está poniendo toda una plaza con varios negocios. Pero yo no sé si el día de mañana que nos vayamos de este lugar y Dios nos permita tener un lugar más grande, pueda seguir habiendo vida en este lugar. Porque fuimos llamados para bendecir, fuimos llamados para dar vida. Estábamos en la Casa Verde, allí en una colonia, y mientras la iglesia estaba allí iniciando, ese lugar fue guardado. El día que la iglesia salió y se vino a este lugar, algo empezó a pasar en esa colonia. Empezaron a meterse a las casas a robar, y un relajo empezó a pasar. ¿Sabe? Fuimos llamados a bendecir, fuimos llamados a poner vida en medio de cada uno de los Gólgotas. Dice la Biblia que en la cruz de Cristo colocaron un anuncio en 3 idiomas que decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ese anuncio estaba escrito en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín. El hebreo era el idioma del pueblo, el griego era el idioma de los intelectuales, de aquellos que tenían conocimiento en aquella época. El latín era el idioma de los romanos, la gente de autoridad de aquella época. Así que el anuncio: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, fue escrito en esos 3 idiomas para darnos a entender que el mensaje de la cruz de Cristo no solamente es para el pueblo, sino también para las personas que tienen conocimiento, que tienen sabiduría, para los científicos, médicos, para todos aquellos, para los ingenieros, para todos aquellos. Es el mensaje de la cruz de Cristo. El mensaje fue escrito en el idioma latín para darnos a entender que el mensaje de la cruz de Cristo también es para los personajes que están en autoridad, para el gobierno, para los alcaldes, para el presidente
gente, para ellos también es el mensaje de la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz de Cristo, escrito en los 3 idiomas, Jesús Nazareno, Rey de los judíos, es para que todo el mundo conozca que hay un Dios que les ama. Amén. Y en la cruz Jesús soltó 7 frases o 7 palabras. Hace años había, bueno, todavía existen muchas iglesias que tienen el viernes el culto de las 7 palabras. Y bueno, nosotros no tuvimos un culto de las 7 palabras, pero eran los cultos más largos cuando yo era niño. Pero déjeme soltarle las 7 frases o las 7 palabras en quizás 2 o 3 minutos. Número 1, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recibo el perdón de mis pecados. Diga conmigo: recibí el perdón de mis pecados. Número 2, Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos habla de un destino que tú y yo tenemos, porque donde yo estoy, dijo Jesús, quiero que ustedes también estén. Nos habla de un destino. Diga conmigo: yo tengo un destino. Número 3, le llamó y dijo: mujer, he ahí tu hijo. Y al hijo le dijo: he ahí tu madre. Jesús, en medio del dolor, estaba trayendo provisión para su madre. Jesús es nuestra provisión. Jesús es nuestra provisión. Número 4, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está hablando de relación. Tenemos una relación con Papá Dios. Tenemos que tener una relación con Papá Dios. Número 5, Jesús dijo: tengo sed. Dios entiende tus necesidades, porque en la cruz, todo aquel que tiene el mensaje de Cristo, desde la cruz aprendemos a ver las necesidades de los demás como necesidades nuestras. Fuera de la cruz solamente vives por tus necesidades y para tus necesidades. Desde la cruz aprendes a ver las necesidades de los demás como tuyas. Número 6, dijo: consumado es. Consumado es. Nos habla de un propósito. Vine a esto, Padre, he terminado la obra. Consumado es. Consumado es. Nos habla de propósito. Número 7, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nos habla de una dependencia. Yo dependo de Él. Diga conmigo: yo dependo de mi Dios. Yo dependo de mi Dios. Yo dependo de mi Dios. Así que cuando sales en la mañana a trabajar, dile: Padre, en tus manos me encomiendo. Padre, en tus manos me encomiendo. Dependo de Él. Amén. Abra su Biblia, Mateo capítulo 27, versículos 50 al 52. Mateo 27. Mateo 27, 50 dice de la siguiente manera: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Iglesia, algo pasó. Dice la Biblia que el velo que estaba en el templo se rasgó de arriba hacia abajo. Ese velo que estaba impedía que el pueblo entrara hasta el lugar santísimo. Ese velo impedía eso. Pero dice la Biblia que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. El pueblo de Israel tenía que esperar 1 año para que el sumo sacerdote, una vez al año, entrara al lugar santísimo y ofreciera un sacrificio para la expiación o el perdón o la remisión de los pecados de todo el pueblo. El sacerdote, el sumo sacerdote, llevaba unas campanitas, y si el sacerdote iba mal en su vida, no tenía relación con Dios y andaba su vida en pecado, moría, y el pueblo lo empezaba a jalar hasta que sacaban el cuerpo. Así que si un sacerdote caía muerto, entonces tenían que dejar pasar todo 1 año para que al siguiente año otro sumo sacerdote pudiera ofrecer un sacrificio y la remisión del pecado del pueblo.
pero no le da gracias a Dios que al romperse ese velo de arriba hacia abajo, ahora tenemos una libre acceso, libre entrada ante el trono de la gracia. No tenemos que dejar pasar un año para venir con Dios Padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, te he fallado. Cada día, cada anochecer podemos decirle: Padre, perdóname porque este día te fallé. No necesitas dejar pasar un año o una semana y cada domingo venir y aquí en la iglesia pedirle perdón. El Padre rasgó el velo para que tú y yo tuviéramos libre acceso ante el trono de la gracia. Acercaos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Iglesia, acércate a Jesucristo como hijo de Dios. Amén. Iglesia, quisiera detenerme en esta parte, pero tengo que avanzar. Dice este pasaje: el velo se rasgó, la tierra tembló. La tierra tiembla ante la presencia de Dios. El enemigo tiembla ante la presencia de Dios. No hay nadie que pueda soportar la presencia de Dios. Amén. Solamente los hijos de Dios podemos disfrutar de la presencia de Dios. Y dice la Biblia: y las rocas se partieron. No dice la roca. Cuando la Biblia habla de la roca, se refiere a una roca, se refiere a Jesucristo. Pero dice aquí: las rocas se partieron. No está hablando de todas las filosofías de los hombres, de aquellos que se han levantado con filosofías humanas, y esas rocas, esas filosofías fueron destruidas para darnos un mensaje a ti y a mí, que sobre nuestra fe debe estar fundamentada sobre solamente una roca, la roca inconmovible de los siglos, llamada Jesucristo. Amén. No sobre filosofías humanas. Y se abrieron los sepulcros. Primera de Corintios 15, vamos a Primera de Corintios 15. Dice Primera de Corintios 15, del 1 al 14. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. ¿Cuántos han recibido el evangelio? ¿Cuántos han recibido el evangelio? Amén. En el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. Si tú has recibido el mensaje, tienes que perseverar y la tienes que retener. Sois salvos si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Y versículo 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. El apóstol Pablo, que había sido un perseguidor de la iglesia, que había matado a la iglesia, que había acechado a la iglesia, ahora era un hijo de Dios. Y ahora esas palabras toman sentido pues para nuestras vidas. Esas palabras toman un sentido especial para nuestras vidas. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No éramos hijos de Dios, no merecíamos el perdón de nuestros pecados, no merecíamos el amor de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Dígalo conmigo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por su gracia Él nos perdonó, por su gracia Él nos amó, por su gracia somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice que yo soy hijo de Dios. Dígalo conmigo: yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí esta mañana? ¿Cuántos hijos? Levante su mano, quiero ver cuántos hijos de Dios hay aquí esta mañana. Entonces dígalo conmigo: por su gracia soy lo que soy. Por su gracia soy lo que soy. Esa expresión, por su gracia soy lo que soy, toma un sentido especial, porque si por su gracia soy lo que soy y soy hijo de Dios, entonces Dios cuida de sus hijos. Dios bendice a sus... Aunque andes en valle de sombra y de muerte, somos hijos de Dios. Y por su gracia, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea,
yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, iglesia, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Si Jesús no resucitó, dice el apóstol Pablo, entonces vana es nuestra fe. Entonces no tiene caso seguir aquí. ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó? ¿Cuál es la evidencia de que Jesús realmente resucitó? Si tú y yo no estuvimos el día en que la piedra fue removida y salió Jesucristo, no se nos apareció a nosotros. Dice la Biblia que primero se le apareció a Cefas, después a más de 500, después a los 12, después a muchos, y al último se le apareció al apóstol Pablo. Pero yo no estuve ese día que Jesús se apareció. Yo no sé entonces si Jesús resucitó, porque yo no lo vi. Pero entonces el apóstol Pablo dice, hay muchos que dicen que Él no resucitó, y si Jesús no resucitó, entonces vana es nuestra fe. ¿Cuál es la evidencia entonces de que Jesús resucitó? Y esto es maravilloso, esto es verdaderamente maravilloso, porque Jesús sí resucitó. No estuvimos ahí el día, pero hay una evidencia legal que ampara que Jesús resucitó. Y aparte la evidencia visible y espiritual que somos nosotros. La evidencia legal es que hubo muchos testigos en esa época, más de 500, a los 12, después Pablo, después Cefas, después todos los demás que pueden dar fe de que Jesús resucitó. Y dice la Biblia que después de la resurrección de Jesucristo, muchos sepulcros de los santos del Antiguo Testamento fueron abiertos, y esa gente que estaba durmiendo salió de los sepulcros y se le apareció en la ciudad. Así que imagínate por un momento que estás en la ventana de tu casa y de repente ves pasar al hermano que falleció, que partió a la presencia de Dios hace 4, 5, 6 años, y lo ves vivito y coleando, caminando. Tus ojos se harían, y le dirías a tu esposa, porque se te quedaría sin habla. Porque te quedarías sin habla. ¿Cuántos no se quedarían sin habla? Ver a un pariente que partió, que falleció hace 5 o 6 años, y que lo ves que anda aquí en las calles, te quedarías mudo. Y la Biblia dice que muchos santos aparecieron en la ciudad. Había una evidencia legal. Yo vi que Jesús resucitó. Pero tú y yo no vivimos en esa época, pero hay una evidencia espiritual en nuestras vidas. Abre tu Biblia en 4 pasajes: Juan capítulo 14 versículo 26, Juan 16, 7, Lucas 24, 49 y Hechos 2, 1 y 4. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre se enviará en mi nombre, enviará. No, ya envió, estaba diciendo en ese momento Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: muchachos, yo me voy con el Padre. No se pongan tristes, no se agüiten, no se sientan solos. Mi Padre enviará al Consolador. Mi Padre enviará Espíritu Santo. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Muchachos, les conviene que yo me vaya. Ya les enseñé, ya estuve 3 años y medio con ustedes. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Mas si me fuere, os lo enviaré. Lucas 24, 49 dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Así que los discípulos, aunque estaban quizás tristes, como tú y yo cuando uno de nuestros familiares fallece o parte a la presencia de Dios, ya no lo vamos a ver
Y es lo que en la tierra, en esos años, en esos momentos, y es lo que nos entristece, pero tenemos una esperanza. Los discípulos ya no iban a ver en carne y hueso a Jesús. Ya no iba a estar Jesús para que cuando hubiera necesidad Él dijera: pásenme 3 panes y 2 peces y ahorita comemos todos. Ya no iba a estar Jesús, pero iba a estar la presencia del Espíritu Santo. Iba a estar la presencia del Espíritu Santo para que entonces se cumpliera lo que dijo Jesús: mayores cosas a las que yo hice, vosotros harían. Y la Biblia dice que los discípulos hicieron muchos milagros por obra y la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Así que la evidencia más grande que tenemos los hijos de Dios de que Jesús resucitó es la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos: muchachos, no se vayan de Jerusalén, quédense unos días, porque dentro de pocos días el Padre enviará la promesa y recibiréis poder, y recibiréis poder, y recibiréis poder, y seréis llenos del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que en el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Estaban unánimes, estaban orando juntos, y de repente dice este pasaje, y de repente dice Hechos capítulo 2, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo y un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados, así como estamos nosotros, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos, dije, y fueron todos llenos, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Iglesia, la evidencia más grande en la vida del cristiano que Jesús resucitó de los muertos es la presencia del Espíritu Santo en ti y en mí. Pero recibiréis poder, y fueron todos llenos. No se vayan de Jerusalén, quédense, yo enviaré mi Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo está con nosotros para enseñar, corregir, para todo lo que hace el Espíritu Santo. Así que mi oración es: Padre, esa promesa que Jesús nos hizo de enviar su Espíritu Santo, quiero tener la presencia del Espíritu Santo. Quiero tener, para que si alguien el día de mañana me dice: ¿cómo sé que Jesús resucitó?, tú le digas: porque ese Espíritu está en mí, porque el Espíritu está en mí, y puedo hablar, y puedo orar, y puedo cantar en otras lenguas según el Espíritu que me ha dado que hablase. Y carrabasanda, rabasica, rabasanda, labasica, rabasanda, labasaya, y comienzas a orar y comienzas a hablar en otras lenguas, y le dices a la gente: Jesús resucitó porque yo estoy aquí, la presencia del Espíritu Santo está en mi vida. ¿Cuántos quieren tener la presencia del Espíritu Santo en sus vidas? Está tan cerca de pedir a Dios de esa promesa. Quiero tenerla en mi corazón, quiero tenerla en mi vida. Padre, tú dijiste que enviarías, y Dios dice: ya lo envié, ya envié mi Espíritu Santo. Anhela tenerlo, anhela tenerlo. Vamos, iglesia, levántate de tu lugar, cierra tus ojos y anhela tener en una búsqueda incansable de la presencia del Espíritu Santo. Porque si podemos tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces mayores cosas a las que hizo Jesús están a punto de suceder en tu vida, están a punto de suceder en tu matrimonio, están a punto de suceder en tu familia. Pero necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Se oyó una voz del cielo hacia la tierra que decía: este es mi Hijo amado. Se oye una voz de la tierra hacia el cielo que dice: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús no estaba siendo desamparado. El Padre estaba allí, el Espíritu Santo estaba allí. Iglesia, cuando te sientas solo, en los momentos más solos, más oscuros de tu vida, recuerda que está la presencia gloriosa del Espíritu Santo en nuestras vidas para ministrarte, para fortalecerte, para ayudarte, para recordarte todas las cosas.
pero necesitamos ser una iglesia que nos levantemos. Tú que estás viendo esta transmisión, necesitas tener la presencia del Espíritu Santo, pero tú no puedes tener la presencia del Espíritu Santo si antes no tienes a Jesucristo en tu corazón. Así que quiero invitarte esta mañana, si tú estás aquí, si tú estás viendo esta transmisión, a que levantes tu mano al cielo, cierres tus ojos y le digas: Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón, te necesito, te recibo como mi Señor y Salvador. Padre, perdona todos mis pecados en el nombre de Jesús. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón, hazme una nueva criatura. Ven a mi vida y ven a mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. Y después de esa oración puedas decirle: Padre, envía tu Espíritu Santo. Envía, Padre, tu Espíritu Santo a mi vida. Y de repente dice la Biblia, sopló un viento recio y fueron todos llenos. Y de repente llegará la presencia del Espíritu Santo sobre cada vida que está viendo esta transmisión, sobre esta iglesia. Y de repente seremos llenos todos de la presencia del Espíritu Santo. Y esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas hará que entonces podamos no solamente iniciar nuestra carrera, no solamente iniciar el matrimonio, no solamente iniciar una familia, no solamente iniciar en un trabajo, sino avanzar, seguir, cumplir una meta, un propósito y alcanzar el destino que Dios tiene para nosotros. Pero necesitamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, levanta tus manos al cielo, levanta tus manos al cielo, levanta tus manos al cielo, levanta tus manos al cielo. Y dice la Biblia que cuando estaban todos unánimes orando juntos, de repente llegó el Espíritu Santo. Padre, esta mañana que de repente llegue sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, los que estamos de manera presencial, los que están de manera virtual, que de repente, Señor, llegue tu Espíritu Santo y llene cada vida, llene cada corazón, en el nombre de Jesús, 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 Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, quédate con nosotros. Espíritu Santo, quédate con nosotros. Quédate, Espíritu Santo, con nosotros. Y carrobasanda, rabasica, rabasanda, la lavasaya. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. Quédate con nosotros. Iglesia, mientras estaba Jesús con los discípulos, ellos llegaban y le decían: no tenemos para alimentar a esta multitud. Jesús, ese demonio se puso muy rebelde, no pudimos hacer nada. Pero después de que Jesús ascendió y el Espíritu Santo está en su vida, nunca más tuvieron una situación así. Ahora tenían la presencia del Espíritu Santo. Se aparecía un demonio, le echaban fuera. Había un enfermo y lo sanaban. Había una necesidad y el apóstol Pedro, un hombre del vulgo, un hombre sin educación, y su primer sermón no fue su palabra, fue la presencia del Espíritu Santo en su vida, que toda una multitud se convirtió ese día. Cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo, cosas grandes suceden en nuestras vidas. Tu matrimonio puede ser restaurado, tus hijos pueden ser bendecidos, tu familia puede ser bendecida. Anhela cada día tener la presencia del Espíritu Santo. Es mi oración que en este día, tú que no has tenido esa presencia del Espíritu Santo, esa llenura, ese bautizo del Espíritu Santo, en estos días, mientras estás en tu casa, mientras estás durmiendo, mientras estás comiendo, mientras estás en tu hogar, la presencia del Espíritu Santo llegue a tu vida y comiences a hablar en otras lenguas según el Espíritu nos da que hablásemos. Así que, iglesia, la evidencia más grande que tenemos es la presencia del Espíritu Santo. Gracias a Dios por ello. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? ¿Puede darle una ofrenda de palmas a nuestro Dios?